Bienvenido a una lección sobre la función de piso. En este video, definiremos una función de piso y también graficaremos una función de piso a mano. La función de piso, también llamada la función entera más grande, es una función que devuelve el entero más grande menor o igual que la entrada, x. Y, por lo tanto, el dominio o conjunto de entrada sería el conjunto de números reales, y el rango o conjunto de salida sería el conjunto de enteros. Hay varias formas de expresar el piso o la función entera más grande, que vemos aquí a la izquierda. Observe cómo para estos tres primeros, tenemos diferentes tipos de paréntesis. Y también podemos usar capital int, o la palabra piso. Pero desde mi experiencia, la forma más común para expresar la función de piso sería esta notación aquí, donde mirando los soportes, tenemos un par de barras verticales, pero en la parte inferior, las barras verticales se giran hacia adentro. En contraste, la función de techo, podemos usar una notación similar donde tenemos un par de barras verticales, pero la parte superior de las barras verticales está girada, en lugar de la inferior. Aquí a la derecha, vemos el gráfico de la función básica del piso. Y observe cómo la función de piso es discontinua, y eso se debe a que los valores de la función siempre serán enteros. Para comprender mejor lo que está sucediendo aquí, concentrémonos en una parte de nuestra función de piso o nuestra mayor función entera. Primero centrémonos en esta pieza aquí y completemos una tabla de valores. Cuando x o la entrada es 1, estamos buscando el número entero más grande o el número entero más grande que sea menor o igual a 1, y dado que 1 es un entero, el valor de la función sería positivo. Observe que cuando x es 1, tenemos este punto abierto aquí en y es igual a 0, y tenemos este punto cerrado aquí en y es igual a 1. Esto nos dice cuando x es 1, el valor de la función o el valor y es 1, no 0 donde tenemos el punto abierto. Ahora veamos qué sucede cuando x es 1.5. Cuando la entrada o el valor x es 1.5, estamos buscando el número entero más grande que sea menor o igual a 1.5, que sería 1. Entonces, el punto sería 1.5,1 aquí en esta pieza. Y en x es igual a 1.9. Nuevamente estamos preguntando cuál es el número entero más grande que es menor o igual a 1.9, que sería 1. Pero tan pronto como x alcanza el valor de 2, preguntamos cuál es el número entero más grande que es menor o igual que 2. Y dado que 2 es un entero, el valor de la función ahora salta a 2 positivos. Entonces, cuando x es 2, observe cómo en esta pieza tenemos un punto abierto, que muestra el valor de la función no está aquí. Está aquí arriba en este punto cerrado. La función de piso contiene el punto 2,2. Ahora, antes de analizar gráficamente uno de estos por nuestra cuenta, echemos un vistazo a dos valores negativos. A veces, esto puede ser un poco confuso. Echemos un vistazo a cuando x es igual a negativo 0.5. Para encontrar la salida, preguntamos cuál es el número entero más grande que es menor o igual a 0.5 negativo. Y eso sería negativo. El negativo es el número entero más grande que es menor o igual que 0.5 negativo. Entonces, cuando x es negativo 0.5, el valor de la función estaría aquí en negativo. Y si consideramos el valor x de 1.8 negativo, nos preguntamos cuál es el entero más grande. Eso es menor o igual a negativo 1.8, que sería negativo 2, que sería este punto aquí en nuestro gráfico. Y cuando graficamos este tipo de funciones a mano, generalmente tan pronto como encontramos una pieza, podemos graficar rápidamente las piezas restantes. Veamos un ejemplo. F de x es igual al mayor entero de la cantidad de x más 2. Comencemos completando una tabla de valores. Veamos los valores de x de 1 a 2. Así que seleccionemos x es igual a 1, 1.5, 1.8, y luego 2. Entonces, cuando x es 1, observe cómo tendríamos el mayor número entero de 1 más 2 o 3. Entonces, estamos buscando el número entero más grande que sea menor o igual a 3. Entonces, debido a la parte igual, el valor de la función sería 3, lo que significa que nuestra función contiene el punto 1,3, que estaría aquí. Cuando x es 1.5, tendríamos el mayor número entero de 1.5 más 2, eso es 3.5.
Entonces estamos buscando el número entero más grande que sea menor o igual a 3.5, que nuevamente sería 3. Eso significa que cuando x es 1.5, el valor de la función está aquí en 3. Y luego, cuando x es 1.8, tendríamos el mayor número entero de 3.8. Entonces, el entero más grande que es menor o igual a 3.8 sería nuevamente 3. Entonces ese sería este punto aquí. Pero cuando x es 2, tendríamos el mayor número entero de 4. El número entero más grande que es menor o igual a 4 sería 4. Entonces esto nos da el punto 2,4, que está aquí. Lo que significa que para esta pieza aquí durante este intervalo, tendríamos un punto cerrado a la izquierda, un punto abierto aquí en x es igual a 2, porque recuerde que el valor de la función está aquí arriba en 4. Entonces, esta sería una pieza de nuestra mayor función entera. Y ahora desde aquí podemos copiar, y pegar esta pieza una y otra vez en el valor de función correcto. Observe que desde x es igual a 2 hasta x es igual a 3, excepto que en x es igual a 3, tendríamos un punto abierto. Y luego, cuando x es 3, el valor de la función saltaría a 5 y este sería un segmento aquí con un punto abierto al final. Y ahora simplemente continuaríamos con este patrón. Entonces tenemos un punto abierto a la derecha, un punto cerrado a la izquierda, conectado y continúe. Abra el punto a la derecha, cierre el punto a la izquierda y conéctese. Punto abierto, punto cerrado, conectar. Punto abierto, punto cerrado, conexión, etc. Solo para asegurarnos de que hicimos esto correctamente, vamos a ver algunos valores negativos. Seleccionemos 3 negativos, 2.5 negativos, 2.1 negativos y 2 negativos. Entonces, cuando x es negativo 3, tendríamos el mayor número entero negativo 3 más 2. Esa es negativa. El entero más grande que sea menor o igual al negativo sería 1 negativo. Observe cómo cuando x es negativo 3, tenemos un punto cerrado aquí en y es igual a 1 negativo, lo cual es correcto. Y ahora cuando x es negativo 2.5, tendríamos el mayor entero negativo de 2.5 más 2. Eso es negativo 0.5. Entonces, el entero más grande que es menor o igual a 0.5 negativo sería 1 negativo. Y para 2.1 negativo, tendríamos el mayor número entero de 0.1 negativo. El entero más grande menor o igual a 0.1 negativo es 1 negativo. Pero luego, cuando x es negativo 2, tendríamos el mayor entero de 0. El entero más grande menor o igual a 0 es 0, porque 0 es un entero. Observe que cuando x es negativo 2, estamos aquí en el eje y, donde el valor de la función es 0. En nuestra próxima lección, veremos cómo representar gráficamente estas funciones en la calculadora gráfica. Espero que hayas encontrado esto útil.